Parecía que sí, pero no se ha grabado. Las otras sí. Las cortitas están grabadas. Pero bueno, muchas gracias. Ahí estamos grabando. Así que perfecto. Estamos ahí grabando. La función head entonces nos da las 5 primeras filas, ¿no? Usted puede, vamos a dar la función import Seaborn as SNS, que es otra librería, y agregamos a Iris desde la librería sns.load datasets. Hay varios datasets que tiene Seaborn, ¿no? Podríamos revisar, en todo caso, lo que dice, lo que se dice de la librería Seaborn, ¿no? Luego, y desplegamos los 5 primeros registros. Ahí tenemos, ¿no? Si queremos ver las últimas 5 filas del conjunto de datos, usamos la función tail. Ahí estamos simplemente explorando, ¿no? Vamos a dar un tail. Y ahí estamos las últimas 5 de Virgínica, ¿no? Ok. También se puede, otra de las características es que nosotros podríamos fusionar un conjunto de datos y combinarlo con otro. La forma como se hace es creando un data frame, que es una matriz, un vector, y ahí copiarle el data frame. En este caso no vamos a hacer eso, no vamos a saltar ese paso. Ahora sí, para ver o verificar valores, encontrar y completar datos que faltan, hay 4 formas. Vamos a utilizar la función isNull. Entonces, acá nosotros asignamos a la variable iris lo que habíamos cargado de la librería Seaborn, ¿no? Entonces vamos a decir iris.isNull. O sea, vamos a decir, y esto nos va a mostrar verdadero o falso, lo que esté nulo. En este caso, nosotros no tenemos valores que estén nulos, ¿no? Pero si no, nos saldría true aquí, donde tengamos valores. Vamos a utilizar también la función iris.isNa. Es lo mismo que la función isNull, pero y proporciona igual la misma salida. Tiene otra estructura, ¿no? Y podemos usar isna.any. Ok. Entonces, te puede ir probando todo, así que le pediríamos a algún compañero que nos comparta su pantalla. Voy a dejar de compartir para que nos comparta su pantalla y a ver cómo le va con con alguna compañera. Si tiene ejecutado el Anaconda y el Júpiter, que nos muestre a ver cómo le va, ¿no? Libremente. Ricardo Jaramillo. Sí, buenas noches, estimado tutor. Si gusta, yo puedo presentar Ya, claro, con mucho el gusto. notebook. Ya, Adelante. ¿Ya? ya, sí se puede Entonces, visualizar de sí, pronto. sí, sí, sí. Ahí Ya, estamos. entonces, aquí está el notebook. De igual manera estaba visualizando y corriéndole acá.
Y algunas me estaba dando error por Ya, por la llamada, me imagino, que no le definí aquí arriba, tenía que llamarle acá arriba. Ah, aquí está, no le llamé. Que ya, ahí sí. Y ahí sí, ya. Ahí sí ya me estaría saliendo. Ahí está. ya. Igual el Isna y el Eni también funcionaron. Eso. Ya. Ah, perfecto, muchas gracias, compañero. ¿Alguna compañera? Compañera Valerie Naranjo. Buenas tardes, Miriam. De momento estoy con problemas con el Júpiter, pero del documento que nos envió, ese sí lo tengo. Ya. El Júpiter no le ha... ¿Qué problema tuvo? ¿No le instaló? ¿No se le instaló bien? ¿Algún problema? Se está actualizando a una mejor versión. Ya, ok. El compañero González tal vez estaba trabajando con Colaf. Ingeniero, buenas noches. Yo estoy trabajando con Cola. Ah, Sí, también ya, estoy trabajando correcto. con Polar. Vamos entonces con la compañera Carla. Listo, ingeniero. Ya, aquí abrí el archivo que usted nos envió y también ejecuté en otro. Permítame, es que no me Ya. deja cambiar la página. Pero yo ejecuté. Ah, no, este es el que Sí, ejecuté, sí, ingeniero. Sí, este. perfecto. Está corriendo sin problema, ¿no? Sí, Ya, perfecto, perfecto. No, eso es importante, pues claro, la portabilidad del código está dada, así que, y bueno, precisamente pues había importado esas librerías para que no tengamos la necesidad de, porque podemos bajar el iris y luego leerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien, perfecto. Gracias, compañera. muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Inge, yo tenía una pregunta. Claro. La parte que dice que iris.isna, esta función da un valor booleano si hay algún valor nulo presente o no, pero da resultados por columnas, no en formato tabular. Me pierdo un poquito qué significa que no en formato tabular. Lo que pasa es que en formato tabular es con lo que viene así, mire. Le muestro la pantalla. Esta es una tabla, ¿no? Todavía no que usted viendo mi pantalla. Sí se ve, Inge. Ya, esta es una tabla. Este es el formato tabular. En cambio acá, el ISNA le da por columnas. Sí, o sea, dice sépalo length 0, o sea, no tiene ninguno. Dice sépalo white, tampoco tiene. O sea, aquí, como decir, va contando cuántos hay y le dice, por ejemplo, aquí, supongamos, en pétalo length habría 5, pero me invento, ¿no? Entonces es la diferencia. ¿Ya? Ya, Inge, muchas gracias. Perfecto. Y entonces nos vamos con el ISENI, ¿no? ¿Qué proporciona los valores preestablecidos en el conjunto de la columna? Aquí tampoco hay valores nulos, ¿no? Entonces, duplicados, duplicate, significa eliminar los valores duplicados y no hay necesidad en el análisis, si no hay necesidad en el análisis de datos, estos valores afectan la precisión y eficiencia del análisis. Entonces lo hacemos con iris duplicate. ¿Sí? Y también podríamos crear valores, podríamos crear un data frame, perdón, de valores duplicados. Es decir, el data frame
siempre vamos a simularlo como que fuera un vector, ¿no? Entonces, el último paso dice verificar y enriquecer. Después de eliminar los valores nulos, no duplicados e incorrectos, debemos verificar el conjunto de datos y validar su precisión. En este paso, debemos verificar que los datos limpiados tengan algún sentido. Si los datos están incompletos, tenemos que volver a enriquecerlos mediante actividades de recopilación de datos. Cómo acercarnos nuevamente a los clientes y volver a entrevistar a las personas, es decir, volver a recabar los datos, verificando lo que tenemos y probablemente añadiendo otras características. La integridad es un poco más desafiante para lograr precisión y calidad en el conjunto de datos. Entonces, ahí hemos tenido una breve acercamiento a lo que son los conceptos y el trabajo con pandas, ¿no? Lo importante ahora en este caso es de que usted, bueno, la mayoría está trabajando con pandas, otros están con Colab, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer, pues el trabajo directamente, pasarme a Colab. En Colab nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos aquí un correo, y estoy autentificado con un correo de Google y nada más, ¿no? Entonces, lo bueno de aquí que tenemos algunos tutoriales, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ejemplo de visualización, aprendizaje automático. Tenemos, ellos trabajan, por ejemplo, con TensorFlow para hardware acelerado. Entonces, hay algunos ejemplos que se puede ver. También hay bastante tutoriales. También se puede mandar al Drive, ¿no? Si es que hay espacio en el Drive. Entonces, tiene bastante versatilidad. Bien. Hola. Ahora, el ejemplo es de aprendizaje supervisado, ¿no? Vamos a trabajar con el mismo iris y vamos a predecir algunas cuestiones con respecto a esto. Vamos a ver la división. Este es un ejercicio simple, pero nos va a mostrar la potencia de Python para el desarrollo de aprendizaje supervisado. Igualmente voy a hacer lo mismo. Voy a exportar como notebook. Ejemplo de aprendizaje supervisado. Y voy a subir en lo que son archivos. También quería informarles que hay una tutoría que está el viernes. Déjenme ver la hora, por cierto.
Tutorías. Vamos a abrir. Es que no estoy logueado, por eso no me dejo. Bueno, en todo caso, la tutoría está el viernes de 3 a 4 por cualquier cuestión de que usted necesite. Ya vamos a generar el link, ¿no? Y acá ya está subido el ejemplo de aprendizaje supervisado. ¿Ok? Estamos compensando una media horita que se nos fue el, el internet, porque como ustedes saben, pues la tutoría esta es de 5 a 6. A ver, a ver. 5 a 7 ha sido, perdón, me equivoqué yo. Bueno, a ver, entonces, bueno, eh, una cosita nomás. Ejemplo de aprendizaje supervisado. La compañera Lisette Isa, por favor, que nos ayude con la lectura de la primera parte. Ejemplo de aprendizaje supervisado. Clasificación iris. Echemos un vistazo a otro ejemplo de este proceso utilizando el conjunto de datos de iris que discutimos anteriormente. Nuestra pregunta será la siguiente. Dado un modelo entrenado en una parte de los datos de iris, ¿qué también podemos predecir las etiquetas restantes? Ok, entonces, etiquetas, llámese sépalo, longitud del sépalo, longitud, ancho del pétalo, entre otras cosas, o las especies. Es decir, podríamos predecir que una flor que tenga 4,9 de la longitud del sépalo, 2,9 con ancho del sépalo, 1,4 con longitud del pétalo y 0,2 con el ancho del pétalo, sería setosa. Esa sería la predicción que debería sacar. José Mejía, ya creo que intervino, ¿no? Steven Cárdenas, por favor. Para esta tarea utilizaremos un modelo generativo extremadamente simple conocido como Gaussian Native Bayes, que procede suponiendo que cada clase se extrae de una distribución gaussiana alineada con el eje. Consulta en profundidad clasificación Naive Bayes para obtener más detalles. Debido a que es tan rápido y no tiene hiperparámetros para elegir, Gaussian Naive Bayes es a menudo un buen modelo para usar como clasificación de referencia, antes de explorar si se pueden encontrar mejoras a través de modelos más sofisticados. Ok. Nos gustaría evaluar el modelo con datos que nos he visto antes, por lo que vamos a dividir el conjunto en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. ¿Por qué dividimos el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba? ¿Por qué no utilizamos toda la data para entrenarle, compañera Pamela Flores? ¿Qué dice usted? ¿No sería mejor utilizar de una vez toda la data y entrenarle con todo?
¿Alguien que le ayude a la compañera? A ver, le escucho, No. compañera Pamela. No sería una buena opción porque debería haber una clasificación Ya, en la data. ya, le escucho, siga nomás. ¿Alguien que quiera acotar algo más? Yo pensaría Libre. que tal vez una razón es de que, si bien es cierto, para efectos de aprendizaje, los datos son algo más de un centenar, pero quizás en la práctica ya son miles y miles de datos y eso requiere un poder de cómputo y un tiempo. Entonces, quizá conviene trabajar sobre una parte para que ese poder de cómputo y ese tiempo sea corto, y una vez que ya haya comprobado que las cosas funcionan bastante bien o lo más cercano a la perfección, pues ahí sí ya trabajar con los datos completos. Bueno, hay un problema que si yo, utilizo todos los datos, ¿no? O sea, en realidad voy a tener un modelo que está sobreentrenado. Lo apropiado para los datos es dividir 70 para aprendizaje, 70%, ¿no? 70% para aprendizaje, 30% para prueba. Entonces, el modelo, si yo utilizo el 100% de los datos, ¿qué es lo que sucede? Se acostumbra, por decirlo así, a mis datos y cuando yo ingrese nuevos datos, ya el modelo no me va a predecir. Entonces, por eso se acostumbra, en este caso nosotros vamos a tomar una parte para entrenar al modelo y el otro 30% vamos a utilizar para evaluar o probar al modelo. Dentro de lo que es el portal de Aprende Machine Learning, nos explica algunos conceptos que son importantes. El underfitting y el overfitting, ¿sí? Las principales causas, le vamos a dejar a la compañera Valerie Naranjo para que nos lea qué es el overfitting y el underfitting y cómo solucionarlo. Las principales causas al obtener malos resultados en Machine Learning son el overfitting o el underfitting de los datos. Cuando entrenamos nuestro modelo, intentamos hacer encajar, fit en inglés, los datos entre ellos y con la salida. Tal vez se pueda traducir overfitting como sobreajuste y underfitting como subajuste, que hacen referencia al fallo de nuestro modelo al generalizar. Encajar, el conocimiento que pretendemos que adquiera. Lo explicaré a continuación con un ejemplo. Correcto. Edgar Andrés Barahona, por favor. Fíjese que aquí tenemos, se entrenó al modelo con una sola raza de perro. ¿Sí? La máquina fallará al reconocer al perro por la falta de suficientes muestras. Es decir, no puede generalizar el conocimiento, ¿sí? Ingresa este perro y la máquina va a decir, no es un perro, porque no tiene suficientes datos. El overfitting, entonces, entrenó el modelo con 10 razas de perro color marrón, mire. Pero solo marrón. Los perros sabemos que pueden tener de diferentes colores. Entonces, ingresa este perro y la máquina va a fallar porque no tiene estrictamente los mismos valores de las muestras de entrenamiento. ¿Ok? Generalización del conocimiento. Compañero Edgar, por favor. Generalización del conocimiento. Como si se tratase de un ser humano, las máquinas de aprendizaje deberán ser capaces de generalizar conceptos. Supongamos que vemos un perro labrador por primera vez en la vida y nos dicen, ese es un perro. Luego nos enseñan un caniche y nos preguntan, ¿eso es un perro? Diremos no, pues no se parece en nada a lo que aprendimos anteriormente. Ahora imaginemos que nuestro tutor nos muestra un libro con fotos de 10 razas de perros distintas.
Cuando veamos una raza de perro que desconocíamos, seguramente seremos capaces de reconocer al cuadrúpedo canino, al tiempo de poder discernir en que un gato no es un perro, aunque sea peludo y tenga 4 patas. Cuando entrenamos nuestros modelos computacionales con un conjunto de datos de entrada, estamos haciendo que el algoritmo sea capaz de generalizar un concepto, para que al consultarle por un nuevo conjunto de datos desconocido, éste sea capaz de sintetizarlo, comprenderlo y devolvernos un resultado fiable, dada su capacidad de generalización. Correcto. Entonces, ahí tenemos la respuesta sobre lo que nosotros estamos hablando en este aspecto y por qué es necesario que nosotros dividamos nuestra muestra. El compañero Andrés Cosíos ya intervino. En esta clase no. Ya. Entonces vamos a ver el problema de la máquina al generalizar. El problema de la máquina al generalizar. Si nuestros datos de entrenamiento son muy pocos, nuestra máquina no será capaz de generalizar el conocimiento y estará incurriendo en underfitting. Este es el caso en el que le enseñamos solo una raza de perro y pretendemos que pueda reconocer a otras 10 razas de perros distintas. El algoritmo no será capaz de darnos un resultado bueno por la falta de materia prima para hacer sólido conocimiento. También es un ejemplo de su ajuste, cuando la máquina reconoce todo lo que ve, como un perro, tanto una foto de un gato o un coche. ¿Continúo? Ya, hasta ahí nomás. Muchas gracias. El compañero Luis Ángel Yepes, ¿ya participó o no? Buenas tardes, ingeniero. No, todavía no participo. Ya. Entonces le damos la palabra. Por el Por el contrario. Por el contrario, si entrenamos a nuestra máquina con 10 razas de perros solo de color marrón, de manera rigurosa, y luego enseñamos una foto de un perro blanco, nuestro modelo no podrá reconocerlo como perro por no cumplir exactamente con las características que aprendió. El color forzosamente deberá ser marrón. Aquí se trata de un problema de overfitting. Correcto. Tanto el problema de ajuste por debajo o por encima de los datos son malos, porque no permite que nuestra máquina generalice el conocimiento y no nos van a dar buenas predicciones o clasificación o agrupación. ¿Sí? Aquí tenemos el equilibrio del aprendizaje visto desde el punto de vista de gráfico. ¿Sí? Pues fíjese, del número total de muestras, yo tengo que tomar una parte para entrenamiento y otro para validación. De esa forma vamos a manejar este tema. Y esta división, dice, se suele hacer 80% para entrenar y 20% para probar. El conjunto de test deberá tener muestras diversas, lo posible, y una cantidad de muestras suficiente para poder comprobar los resultados una vez entrenado el módulo. ¿Sí? Aquí hay algunas técnicas de prevenir el sobreajuste de datos. Brandon Santos, por favor. Para intentar que estos problemas no os afecten lo menos posible, podemos llevar a cabo diversas acciones. Cantidad mínima de muestras, tanto para entrenar el modelo como para validarlo. Clases variadas y equilibradas en cantidad. En caso de aprendizaje supervisado y suponiendo que tenemos que clasificar diversas clases o categorías, es importante que los datos de entrenamiento estén balanceados. Supongamos que tenemos que diferenciar entre 3 manzanas, peras y bananas. Debemos tener muchas fotos de las 3 frutas y en cantidades similares. Si tenemos muy pocas fotos de peras, esto afectará al aprendizaje de nuestro algoritmo para identificar esa fruta. Correcto. Conjunto de test de datos. Hasta ahí. Muchas gracias. Zambrano Rommel, por favor, que nos ayude con conjunto de test de datos. Gracias al compañero que intervino. Ok. Conjunto de test de datos. Siempre subdividir nuestro conjunto de datos y mantener una porción del mismo oculto, a muestra a nuestra máquina entrenada.
Esto nos permitirá obtener una valoración de aciertos, fallos real del modelo y también nos permitirá detectar fácilmente efectos de overfitting o underfitting. Parameter tuning o ajuste de parámetros. Debemos experimentar sobre todo dado más menos tiempo e iteraciones al entrenamiento y su aprendizaje hasta encontrar el equilibrio. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, fíjese que primero es que es siempre apropiado dividir el conjunto de datos y mantener una porción, es decir, un 30%, un 20% fuera del entrenamiento. Y el ajuste de parámetros dice, debemos experimentar, ¿sí?, el entrenamiento hasta encontrar un equilibrio, jugando con más o menos iteraciones, ¿sí?, más o menos tiempo, de forma tal que podamos lograr el resultado apropiado. ¿Ok? Por ejemplo, si el modelo entrenado con el conjunto de entrenamiento tiene el 90% de aciertos y el conjunto de test tiene un porcentaje muy bajo, hay un overfit. O sea, sí se da cuenta, ¿no? Si el modelo entrenado con el conjunto train tiene un 90% de datos y con el conjunto de test tiene un porcentaje muy bajo, entonces ahí usted puede decir, debido a esto, primero probamos con el conjunto entrenado, luego probamos con el porcentaje de entrenamiento y tiene un porcentaje muy bajo de aciertos, ¿no? Porque puede darse el caso de que hubo perros de otras razas. Es como cuando solamente le entrenamos con el pastor alemán y luego le pusimos un col. Ahora, si el conjunto de test solo acierta un tipo, por ejemplo, solamente las peras, o el único resultado que se obtiene es el mismo valor que se produjo, tenemos un problema de underfit. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que ver esta temática que podemos manejar. ¿Ok? Entonces les dejo en el chat, les dejo el link para que ustedes lo revisen. Este es un blog que luego se convierte en un libro. De tal forma que lo pueden utilizar como manual de trabajo también. Aquí dice, aprende Machine Learning, ¿sí? Y hay algunas cosas que son interesantes. Algunas fuentes que tiene acá. Entonces pueden irle viendo este. Ahora sí. Usted ya debe haber recuperado el cuaderno. Entonces, le vamos a dar posibilidad a algún compañero o compañera que intervenga, que nos muestre cómo está trabajando el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, Steven Jaramillo, ya intervino Javier Moreno. O Wilson Orellana. Ya le presento. Ok. Primero lo que hacemos es leer, ¿no? Ahí se está viendo. Entonces, la primera parte, sí, correcto. Entonces, from
sklearn mode selection, lo que va a hacer es, va a permitir que yo divida en entrenamiento y test. Entonces ahí, eso sí corre, no hay problema. Luego importamos, corremos. Luego importamos la librería Seaborn, de ahí nomás, ejecútele, y ejecutamos acá el head, donde vamos a ver las 5 primeras iteraciones de los datos. Perfecto, muchas gracias, compañero. Una vez que tenemos eso, le solicitamos al compañero también silenciar su micrófono, por favor. Ya. Una vez que tenemos eso, entonces definimos lo que son los ejes. Eje de las X para especies y eje de las Y. Y definimos dos modelos, entrenamiento y test, en X y en Y. Entrenamiento y test. Con los datos ordenados podemos continuar porque utilizamos naive Bayes, el modelo gaussiano de naive Bayes, ¿sí? Que le importamos desde acá. Escogemos la clase del modelo e instanciamos el modelo. Le mandamos a una variable el modelo gaussiano de naive Bayes, ¿sí? Y aquí tenemos el ajuste, fit, ajustamos el modelo a entrenamiento y test. Y predecimos los datos. Finalmente podemos usar el accuracy para ver de las etiquetas pronosticadas cuál es el porcentaje de exactitud, que es el 97.36%. Hacemos un accuracy y test y model, ¿no? Entonces, no lo hemos corrido. Aquí nos está saliendo un error. Sí. Vamos a ejecutar. Especies. El modelo entrenado en X y Y. Los datos se ordenan. Llamamos a la librería, importamos la librería, instanciamos el modelo, ajustamos el modelo con model.fit, predecimos los datos, model.predict xtest, y usamos el accuracy para ver qué parte de las etiquetas pronosticadas coinciden con el valor real. Entonces aquí importamos el accuracy score desde sklearn, perdón. Y tenemos un 97,36%. 27%. Luego vamos a hacer una exploración de los datos con PCA. Entonces hacemos una importación desde sklearn
instanciamos el modelo, mandamos con 2 componentes, hacemos el fit a los datos de Iris, transformamos los datos en 2 dimensiones, es decir, ¿qué significa esa transformación? Significa que nosotros vamos a tomar una parte de los datos para analizarlos en 2 dimensiones. Por eso dice 2D, ¿no? Y aquí asignamos, este es un warning, ¿no? Porque dice que el paquete Seaborn posteriormente va a trabajar con otros argumentos. O sea, por el momento nos está pasando, pero nos sale el warning. Entonces, aquí, esto tiene mucho que ver con lo que ya nosotros habíamos visto, que las especies cetosa forman un clúster, el clúster azul, es decir, esos puntitos azules es un clúster. Versicolor forman otro puntito, el tomate, y virgínica, el verde. No, que eso ya habíamos visto. Ahora, los tipos de aprendizaje, en este caso estamos haciendo un tipo de aprendizaje supervisado y no supervisado. Supervisado. Pero hay varios tipos de aprendizaje y efectivamente dentro de la guía se había especificado los tipos de aprendizaje, pero vamos a revisarlo rápidamente. En Health Data Miner, ahí tenemos la diferenciación. El aprendizaje supervisado supone que partimos de un conjunto de datos etiquetado. O sea, tenemos iris setosa, virgínica, etcétera, ¿no? Previamente. Es decir, conocemos el valor del atributo objetivo para el conjunto de datos que disponemos. El aprendizaje no supervisado parte de datos no etiquetados previamente. Entonces, desde luego, pues, aquí le vamos a dar la palabra a Santiago Quintanilla para que nos lea un aprendizaje, un ejemplo de aprendizaje supervisado. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Un ejemplo de aprendizaje supervisado sería la construcción de un modelo de reingresos en hospitalización, partiendo de un conjunto de datos previo de los que conocemos si el paciente reingresó o no. El atributo que nos indique la condición de reingreso en el conjunto de datos original sería la etiqueta. Un ejemplo de aprendizaje no supervisado sería la de segmentar los pacientes que han sido atendidos en urgencias en grupos homogéneos, pero sin un conocimiento previo de los grupos que queremos obtener. Lo haríamos a partir de estructuras no evidentes subyacentes en los datos. Entonces ahí tenemos cómo podemos tomar, por ejemplo, un modelo de reingresos en hospitalización, conociendo si el paciente ingresó, reingresó o no reingresó. Es decir, un atributo que nos va a servir para etiquetar. El aprendizaje no supervisado, en cambio, nos dice, vamos a dividir los pacientes que han sido atendidos en urgencia en grupos homogéneos, ¿sí? Sin saber nada previo de ellos. Haríamos tal vez por
la hora en que llegó, etcétera, ¿no? Pero no tenemos una etiqueta propiamente dicha de esto. Entonces, le solicitamos a la compañera Carla Casares que nos lea, por favor, el aprendizaje supervisado en su extensión, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Aprendizaje supervisado. Los algoritmos de aprendizaje supervisado basan su aprendizaje en un juego de datos de entrenamiento previamente etiquetados. Por etiquetado entendemos que para cada ocurrencia del juego de datos de entrenamientos, conocemos el valor de su atributo objetivo. Esto le permitirá al algoritmo poder aprender una función capaz de predecir el atributo objetivo para un juego de datos nuevo. Las dos grandes familias de algoritmos supervisados son los algoritmos de regresión cuando el resultado a aprender es un atributo numérico, los algoritmos de clasificación cuando el resultado a predecirles un atributo categórico. Ejemplo de este tipo de algoritmos son los modelos de regresión lineal y logística, los árboles de decisión, las redes de neuronales y K-NN, que es igual a K nearest neighbor. Ok, sí. Entonces, ahí tenemos básicamente las familias, regresión y clasificación. Luis Ángel Yepes, aprendizaje no supervisado. Ingeniero, aprendizaje no supervisado. Los métodos no supervisados, unsupervised methods, son algoritmos que basan su proceso de entrenamiento en un juego de datos sin etiquetas o claves previamente definidas. Es decir, a priori no se conoce ningún valor objetivo o de clase, ya sea categórico o numérico. El aprendizaje no supervisado está dedicado a las tareas de agrupamiento, también llamadas clustering o segmentación, donde su objetivo es encontrar grupos similares en el conjunto de datos. Existen dos grupos principales de métodos o algoritmos de agrupamiento. Uno, los métodos jerárquicos, que producen una organización jerárquica de las instancias que forman el conjunto de datos, posibilitando de esta forma distintos niveles de agrupación. Dos, los métodos particionales o no jerárquicos que generan grupos de instancias que no responden a ningún tipo de organización jerárquica. Ejemplo de este tipo de métodos serían el agrupamiento jerárquico y Q-means. Correcto. Entonces, se llama agrupamiento jerárquico o clustering jerárquico, ¿no? Y K-medias o K-means es otro de los sistemas de aprendizaje supervisado. Entonces, hay métodos jerárquicos y métodos particionales, ¿no? Que básicamente son de aprendizaje no supervisado. Está dedicado a tareas básicamente de agrupar, como por ejemplo, dividir grupos de clientes por su consumo, por su tipo de compras, etcétera. Entonces, ahí podríamos decir que estamos trabajando con un aprendizaje que es no supervisado, ¿no? Entonces, fíjense que acá nosotros vamos a hacer otros ejercicios, ya el tiempo no nos da, pero les invito pues a los contenidos. Vamos a ver cómo estamos. Estamos mejorando por acá. La próxima semana nosotros vamos a tener vamos a ver cómo estamos con el tiempo, porque el tiempo ya se nos viene. Vamos a ver. Recientemente mandaron calendario.
Vamos a bajarle. Modalidad en línea, ¿no? Pues fíjese que nosotros tenemos la primera calificación, 27 de junio al 3 de julio. Entonces, más o menos tenemos una opción. Pues podemos dividir en dos partes, ¿no? Por ejemplo, la siguiente semana es... La siguiente semana es 24. 24. Me imagino que el 23 es el feriado. 24 no debe haber problema. Entonces, y luego tenemos hasta el 26 de julio. Entonces, todavía podemos agregar una semana más para que ustedes vayan viendo, ¿no? Hasta el tema 4 haríamos que es preparación de datos. Nosotros ya nos adelantamos aquí en esta parte, está lo que es limpieza de datos, ¿no? Estamos en el tema 4. Aquí hemos visto, bueno, ahí la parte de discretización. Lo que es la discretización. Discretización basada en valor, datos numéricos, datos espaciales, la limpieza de las datos. Aquí está lo que acabamos de ver. Limpieza de los datos. Entonces, hay que ir viendo más o menos esta parte, que sería hasta la próxima semana, para que usted, para nosotros, mejor dicho, poder evaluar la semana, no del 24, sino del 31, hasta la unidad 4 más o menos sería, ¿no? Para que podamos ir avanzando un poco en esto. Pero les reitero las disculpas por la temática que hubo de los cortes, y lo que yo voy a ir es subiendo otros notebooks para que ustedes vayan probando. Y mientras tanto, lo ideal es seguir con la revisión de los temas en cuanto se refiere a la teoría, leer un poco, que sería lo ideal, ¿no? Para que usted interiorice los conceptos, y acá, si es que tienen, regularmente las preguntas son muy puntuales, pero luego vamos a instalar lo que es Power BI Desktop. Vamos a instalar Tableau para la visualización de datos. Entonces, con eso más o menos estamos
equilibrados con lo que hay que hacer. Pero sin embargo, hay una serie de conceptos que hay que ir manejando y esos conceptos los tenemos de la guía que está desarrollada. Dicho, pues, por favor, no nos olvidemos, como alguien decía, uno de los compañeros, este es trabajo personal, pero siempre está el tutor aquí para darles apoyo en lo que ustedes necesiten. ¿Ok? La grabación de la clase, pues una vez que esté lista, va a estar disponible en el apartado que siempre lo colocamos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Ya. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches.